Hola a todos, bienvenidos a Inspira, soy Jorge Castro, feliz de compartir con ustedes un nuevo mensaje. Quiero este día cerrar una serie de 3 mensajes que he venido compartiendo con ustedes a aquello que he denominado irreversible, porque muchas veces nosotros creemos que podemos graduar las bendiciones de Dios, la sanidad de Dios o cualquier otra área de nosotros que necesita una intervención divina y que está dependiendo de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y creo que esa manera de pensar hace que se minimice el poder de Dios, la capacidad de Dios de trascender cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y por esa razón creo que es fundamental que sepas que las bendiciones de Dios, la sanidad de Dios y todo lo que Dios ha depositado en tu vida es irreversible. Y hoy quiero llamar este mensaje irrevocable. Y lo voy a llamar de esa manera porque al leer Romanos 11:29 en la Nueva Traducción Viviente, dice: irrevocables son los dones y el llamamiento. Los dones y el llamamiento. Y justo dones y llamamiento son un regalo de parte de Dios en la vida de un ser humano, en la vida de una persona. Los dones y el llamamiento que Dios ha depositado en ti son suficientes para todo lo que tú necesitas vivir en esta vida. Todo lo que tú vayas a enfrentar, lo que estés enfrentando, hay un depósito de parte de Dios en ti a través del Espíritu Santo que cubre y satisface cualquiera que sean las necesidades o las circunstancias que tú tengas que enfrentar. Y me llama muchísimo la atención la palabra irrevocable, porque esa palabra significa que ni tú ni nadie puede anular, puede revertir, puede volver atrás, puede cancelar algo que Dios irrevocablemente puso en ti. Y eso tiene que ver con los dones y el llamamiento. Quizás tú te estés resistiendo a una vocación divina, a un llamado divino. Y ahora bien, eso no se trata simplemente de cosas quizás religiosas. Se trata de trascender en la vida con unos carismas, unos dones y unos regalos que Dios depositó en ti, que los denomina dones y con los cuales ejerció un llamado sobre tu vida. Tú tienes un llamamiento específico y por eso Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo, porque cada quien tiene su función. No necesitas codiciar lo que tiene otro, porque Dios depositó en ti justo lo que tú necesitas y en lo que tú podrías aportar o bendecir la vida de otras personas. Quiero empezar diciéndote lo siguiente: mantén una mentalidad de provisión y no una mentalidad de súplica, porque todo lo que Dios depositó en ti, tus dones y tu llamamiento, son suficientes para todas las cosas que estás enfrentando en este momento. Hay un sistema en nuestras vidas de pensar y de actuar que nos lleva normalmente a sentirnos que no tenemos lo necesario para sortear algunas circunstancias en la vida. Pero Dios es cauteloso, Dios es perfecto. Dios depositó dones en ti que no tiene otro. Dios depositó talentos en ti que no tiene otro. Ahora bien, no porque tú seas mejor o peor, sino porque a otros les dio otros dones y otros talentos, y las sumas de esos dones o de esos talentos, la suma entre todos nosotros nos complementa y nos hace mucho más fuertes. Cuando intentas ser solitario, cuando intentas simplemente vivir por los placeres o por las cosas materiales o por las cosas terrenales y tratas de subsistir solo por tus medios como si nadie más existiera en este planeta, déjame decirte que te equivocas, porque Dios no te cableó, no te construyó, no te formó de esa manera. Dios te hizo para que tú pudieses aportar a la vida de otros con tus dones y otros pudieran hacerlo en tu vida. Y por esa razón es que tú, a cambio de pensar que normalmente tienes que rogar o suplicar,
necesitas verte con que estás abastecido de manera suficiente para poder dar también, para poder bendecir. Tú tienes un don quizás para servir, para comunicar, un don para quizás en alguna profesión, en algún oficio, y probablemente te pones a hacer cosas que no necesariamente Dios te llamó a hacer y que tú insistes o persistes en ello y tristemente terminas frustrado porque no ves los resultados anhelados. Por eso, quizás una gran decisión puede ser concentrarte en modificar tu manera de pensar y a cambio de verte como que tú estás escaso, no tienes o no puedes. La cuestión no está en lo que pasa afuera, la cuestión está en lo que Dios ya depositó en ti. Y lo que Dios depositó en ti, irrevocablemente, son sus dones y su llamamiento. Si tú te concentras en ello, vas a ser mucho más fuerte, mucho más capaz, mucho más sólido y vas a ser mucho más significativo en la vida inclusive de otros. Pero cuando no lo haces, defraudas a los demás porque estaban esperando mucho más de ti. No algo que tú necesariamente tuvieras que traer a tu vida, sino algo que Dios te confió, lo depositó en ti, para que de esa manera lo entregaras a otros. Por otro lado, es tal el amor de Dios hacia ti, que te tiene con vida, y no solamente te tiene con vida, sino que quiere que estés saludable. Aquella verdad que nosotros practicamos como creyentes, cuando tomamos la cena del Señor y que tiene que ver en una manera tipológica de la sangre y el cuerpo de Cristo, significan que hubo un sacrificio extremadamente mayor para que tú pudieses experimentar su amor y su gracia, su favor. No puedes quizás hacer algo que le dé mayor valor a esa sangre y a ese sacrificio. Esa sangre y ese sacrificio ha hecho un camino para ti, donde puedes explorar otra vez tus dones, tus capacidades, tus talentos. Y cuando los exploras, vas a notar que te persiguen las bendiciones financieras. Vas a notar que te persiguen la influencia, la capacidad quizás de contribuir a tu familia y a los demás. Pero cada vez que te distraes y dejas de concentrarte en el amor de Dios, en el favor y en la gracia de Dios hacia ti, entonces piensas que hay algo que no está bien en ti, que necesitas traerlo de alguna parte para traerlo a tu vida y entonces recuperar cierto valor. Pero no funciona de esa manera. No quedaste hecho a medias o imperfecto, ni irrevocable que es el don y el llamado que Dios puso en ti está incompleto. No desgarres, no desborones tus dones y tu llamamiento. Incluso si tu vida es una vida de liderazgo para influenciar y bendecir la vida de otras personas, no la desgarres y la desborones en otras acciones quizás u ocupaciones donde no sientes satisfacción. Mi felicidad, mi mayor satisfacción es compartir con otras personas del amor de Jesús. Es quizás desbloquear maneras de pensar o sentimientos quizás que fueron causados o provocados y que alteran las posibilidades de productividad y de capacidad de una persona respecto a la vida. Y mi mayor satisfacción es poder contribuir y bendecir la vida de una persona a través de aquello que Dios me dio, predicar su palabra, predicar el Evangelio. Y quiero cerrar este día diciéndote que aparte inicialmente de que modifiques esa mentalidad de carencia y le pongas ese énfasis de provisión, que es lo que Dios te dio, y entiéndase que yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo el potencial que está metido dentro de ti, tus dones, tu talento.
Es ahí donde está la riqueza. Y, por otro lado, que es tal su amor que te quiere ver viviendo la vida bien y viviendo saludable. Porque no hay nada mejor que tener buena salud para poder disfrutar y vivir la vida. Entonces, necesitas hacer una elección este día. Y primera carta a los Corintios 12:31 dice que tú y yo debiéramos codiciar o desear fervientemente los dones que Dios nos otorgó, que Dios nos dio. Y cuando dice que lo hagamos fervientemente, es porque hay 3 razones fundamentales. Primero, necesitas fluir en el decir de esos dones. Por eso es que existe esa palabra de ciencia, esa palabra de conocimiento, de sabiduría, y además también esa capacidad de poder tener el Espíritu de Dios y de poder interpretar y hablar lenguas. Y por otra parte, no solamente se trata del decir, sino también se trata del saber, porque te permite a través de estos mismos dones que tengas el conocimiento del estado de una persona, de la situación de una persona, por el Espíritu de Dios, y puedas de esa manera ser parte en la vida de otra persona para construir, para bien, para sanar, para restaurar, para liberar, para que haya esa posibilidad de crecer, de avanzar. Y todo eso es el resultado de una sola fuente, la fuente del Espíritu de Dios. Y asimismo, no solamente es el decir o el saber, sino el hacer. Y el hacer, entonces, el Espíritu de Dios te da dones de sanidad, de milagros, para que en medio de una situación donde de manera natural no hay una solución, de manera sobrenatural venga una solución. Ahí está el secreto. Cuando Pablo dice, irrevocable, son los dones y el llamamiento. No huyas a tu llamado, no escapes de tu llamado, no desgarres tu llamado. Si lo tuyo es predicar la palabra de Dios, si lo tuyo es alcanzar a otras personas con este mensaje, si lo tuyo es levantar al que está desanimado, si lo tuyo es servir a los demás, si lo tuyo es ser generoso y contribuir y dar y ver que el reino avance, si lo tuyo es servir, cualquiera que sea tu don o tu llamado, es irrevocable. Y ahí está la riqueza de tu existencia. Cada vez que yo tengo esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, me siento satisfecho, me siento feliz, me siento pleno. Y sé que hay personas que tienen una capacidad y unos dones, incluso en el sentido de su trabajo o cualquier otra área, que cuando lo ejercen, uno los ve feliz haciéndolo, haciendo su trabajo, sea quizás cocinando, sea quizás en, no sé, carpintería o cualquier área que les pueda nombrar, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Yo quisiera este día hacer una oración final y que pueda salir de ti todos esos dones y ese potencial, ese llamamiento que Dios te dio, y que te sorprendas de la manera en que Dios te quiere usar. Hay muchas personas esperando por ti. Necesitas salir de esa cueva, necesitas salir de ese escondite, necesitas salir de aquello que quizás estás haciendo y que no disfrutas hacer. Necesitas salir de aquello que simplemente te hace estar ahí por un dinero. Necesitas escapar de aquello donde quizás no eres valorado, donde no eres significativo en lo que haces. Necesitas encontrar realmente tu don y tu llamado, porque eso que Dios depositó en ti es irrevocable. Oremos. Padre, a cada persona has dado dones y un llamado específico. Haz que este día se despierte esa vocación divina,
esa distracción que está sucediendo en su vida, en el nombre de Jesús desaparezca. Y que esta persona pueda desarrollar sus habilidades, sus dones, y pueda ver que hay una fuente en tu Espíritu Santo que lo potencia y que lo hace hacer mucho más, ser mucho más y contribuir mucho más a la vida de otros a través de su don y a través de su llamado. Gracias, porque no hay nada que pueda revocar tu llamamiento divino. No hay nada que pueda alterar ese don que tú has depositado en cada persona. Y por eso, Dios, creo en este día que cuando esos dones se activan, cuando ese llamamiento se activa, Señor, tus bendiciones les persiguen, tu favor y tu gracia les acompaña y se sorprenden de los resultados que logran tener cuando desarrollan ese don que tú les diste, cuando lo dejan fluir y cuando permiten que ese llamamiento se ejercite. Oro creyendo que hay líderes, que hay personas que están viendo este mensaje y que en este momento están siendo reactivados por tu Espíritu Santo para que ejerzan su llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes que hace parte de Inspira y de estos mensajes a través de YouTube. Agradecido que compartas con otros este link y que puedas hacer que este mensaje llegue a tus familiares y a tus amigos. Y también quiero dar las gracias a ese pequeño grupo de personas que donan, que diezman, que invierten, que ofrendan y que hacen posible con su donación que Inspira siga avanzando como parte fundamental del reino de Dios sobre esta tierra. Gracias a ti y un abrazo para todos y gracias por haber estado aquí en este mensaje.